Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando estés viendo este video. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo espero que estén bien. Es un gusto saber de ustedes a través de estos medios. Estamos en la tercera semana. Entramos a la tercera semana de esta educación cristiana, donde juntos estamos meditando sobre los métodos de estudio bíblico. Hasta aquí llevamos dos métodos, ¿sí? Método sintético y método biográfico. El día de hoy vamos a ver el método histórico, ¿sí? Y bien, si tú no tienes las notas de esta clase, hay personas que tienen estas notas en físico y las están leyendo, pero hay personas que nos están viendo desde otros municipios, otros estados, y bueno, no tienen las notas, pero te las dejo por aquí, ¿sí? Te recuerdo la dinámica: sacas tu celular, prendes la cámara, apuntas hacia este código y inmediatamente te va a mandar las notas de la clase del día de hoy. ¿Sí? Entramos en materia. Método histórico. Muy bien. Muy bien, pues entremos aquí a materia. Muy bien. Método histórico. En este método vamos a comprender la importancia de interpretar correctamente los pasajes bíblicos históricos. Esto es bien importante. La Biblia es un contenido de historia, ¿sí? Son libros históricos. Gran parte de la Biblia son hechos o actos históricos. Entiéndase la diferencia entre historia y, por ejemplo, mitología. La Biblia no tiene mitología. No tiene mitología. Por ejemplo, la mitología es dios Zeus, la diosa Venus, el dios Marte, el dios Neptuno y todos estos, ¿no? Esa es mitología. La Biblia no tiene mitología. Gran parte de la Biblia es historia. Por ejemplo, la Biblia no es leyenda, ¿sí? Leyenda es la Llorona, el Chupacabras, etcétera. Esos son leyendas, ¿no? La Biblia no es una leyenda. Gran parte de la Biblia es historia, ¿sí? La Biblia no es cuentos, ¿sí? Por ejemplo, Pinocho, Blancanieves, la Bella Durmiente, la Cenicienta. Todos estos son cuentos, ¿sí? La Biblia no tiene cuentos. Gran parte de la Biblia es historia, entiéndase por historia que la historia son hechos reales que sucedieron en el pasado, ¿sí? Son hechos reales, con personas reales, sucesos reales, con personas o actos o ciudades o lugares que realmente sucedieron y pues están escritos ahí en nuestros libros. Así que la Biblia tiene un gran contenido histórico de personas que fueron reales, que vivieron en lugares reales, que vivieron en tiempos reales, que tuvieron experiencias, vivencias reales y que quedaron ahí escritas para nosotros, para que tú y yo podamos aprender, tú y yo podamos eh, aprender de las vivencias de otras personas, cómo Dios quiere tratar con la humanidad y Dios quiere bendecirnos a nosotros. ¿Sí? Muy bien, pues continuemos. ¿Cuáles son los objetivos que quiero lograr o que queremos lograr a través de esta lección? Esos son los objetivos, mira. Yo quiero que tú y yo entendamos el método histórico ah, bíblico, ¿sí? Yo quiero que juntos entendamos esto. El valor que tiene estudiar cada libro de la Biblia
de su forma histórica. Número 2. ¿Cuál es el segundo objetivo? Yo quiero que juntos, pues, apreciemos el estudio de la Biblia como lo que es, la historia. La historia y con todo y su trasfondo histórico, con todo y sus detalles que tienen, que sucedieron en su momento y que nos ayudan a nosotros a entender por qué se estaba escribiendo lo que se escribió, por qué se estaba diciendo lo que se dijo, por qué se tuvo esa relación con Dios como se tuvo en ese momento. Es importante estos detalles que los entendamos y los descubrimos a través de el método histórico. Y el tercer objetivo. Vamos a explicar cómo usamos el método histórico, ¿sí? Vamos a ver juntos cómo se lleva a cabo. Es sencillo, pero es solamente que tenemos que profundizar un poco por ahí, ¿sí? Muy bien. Antes de empezar, déjeme le cuento algo. En una ocasión, mi esposa estaba lavando los trastes, los platos. Y mi niña, mi primer hija, cuando tenía 3 añitos, pues ella quería, ¿no? Ven a mamá a hacer algo y ellas también lo quieren hacer, ¿no? Y mi hija mayor, siendo una bebé de 3 años, le dice, mamá, yo quiero lavar trastes, yo quiero lavar platos. Sí, súbete. Y ya le puso una silla, la puso a su lado y ella los lavaba y la chiquita los enjuagaba, ¿no? Y bueno, mi esposa pues lavó los cuchillos y los enjugaba y los acomodó. No dejó que ella los enjuagaba y la niña quería, pues enjugar, ¿no? Enjuagar los cuchillos. A lo que ya una vez que terminó mi esposa de enjabonar y de lavar los platos y dejárselos a ella, le dijo, mira, te voy a dejar aquí, lavando, enjuagando, termina de enjuagar estos, pero los cuchillos ya están lavados, no los vayas a tocar, son muy peligrosos. Ah, sí, mami. Y mi esposa se fue, pero sin que la niña se diera cuenta, yo tenía una cámara y le puse video y la puse cerca, pues, a un punto en el que la niña no lo viera, ¿no? Y empecé a grabar. Yo me fui y la niña estaba cantando y miraba los cuchillos. Cantaba y la enjuagaba y miraba los cuchillos. Cantaba y volteaba a ver si no veníamos nosotros y de pronto agarra el cuchillo y lo empieza a enjabonar, lo enjuaga, agarra otro cuchillo, lo empieza a enjabonar. Sé que quizá usted está asustado en este momento y está diciendo, ¿cómo permitiste esto, no? Bueno, así que la niña enjuagó una vez más los cuchillos, los lavó, los enjuagó y volteaba a ver, ¿no? Y como que tenía duda y miraba la cámara y decía, ¿será que me están grabando o no? Y bueno, los enjuagaba y los volvió a poner ahí. ¿Sabes? Qué peligroso, ¿no? Es para un bebé, una bebé de 3 años, jugar con cuchillos. Y quizá la intención de ella era buena, ¿no? Quizá vio el cuchillo que estaba sucio, o quizá tenía la curiosidad de qué sería lavar un cuchillo, ¿no? Y sí, los lavó y los enjuagó y los volvió a acomodar. Y su intención era buena, pero podía hacerse daño, podía lastimarse a sí misma y poderse, pues, lastimar. Porque era pequeña y no sabía usar correctamente esas herramientas. ¿Sabes? Algo parecido pasa cuando nosotros no usamos correctamente la interpretación de la Biblia. Y de eso trata el método histórico. Porque mira, me tocó escuchar, no sé si recuerdan esa noticia, pero hace muchos años,
creo que fue en los años de los 80s o 90s más o menos. Yo recuerdo una noticia de una mujer que estaba siendo enjuiciada porque ella, al estar leyendo la Biblia y ver la historia de Abraham, cuando Dios le pide a Abraham su hijo Isaac, ella, al estar leyendo ella sintió que Dios le estaba pidiendo a su hijo y que le iba a ser madre de multitudes. Y entonces tomó a su hijo y y lo sacrificó pensando que Dios la iba a resucitar a su hijo y que la iba a ser madre de multitudes, cosa que no sucedió, ¿verdad? Y la echaron a la cárcel. ¡Wow! Ese es eso es algo drástico, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy fuerte, ¿verdad? Yo lo sé. Discúlpeme, es un ejemplo muy fuerte, pero real. Sucedió. Por no saber interpretar correctamente con el método, una historia, interpretarla con el método histórico. Mire, a lo mejor me fui muy lejos. Vamos algo cerca. ¿Ha escuchado usted frases o historias algo así como que Dios me va a dar, Dios nos va a conquistar, Dios nos va a ayudar a vencer el hombre fuerte de nuestra ciudad? Vamos a subirnos a los carros y vamos a darle 7 vueltas como Jericó, ¿verdad? Como a Jericó le vamos a dar 7 vueltas y a la 7ª vuelta se van a caer las murallas y Dios nos va a dar la victoria. Bueno, si bien es cierto, podemos hacer algo así, pero como un acto simbólico, nada más, como un recordatorio nada más, pero el hecho de hacer eso no significa que Dios esté de acuerdo y diga, sí, mijos, den 7 vueltas y van a ver que a la 7ª vuelta. Bueno, ¿y qué tal si no pasa? ¿Verdad? Entonces, es importante que aprendamos a leer la Biblia con los métodos correctos. Si no, nos podemos dañar a nosotros mismos. ¿Sí? Nos podemos hacer daño a nosotros mismos. Entonces, es importante que estudiemos el método histórico. Muy bien. Y bueno, como la Biblia son varios relatos históricos, si nosotros seguimos la cronología o el orden pues de la historia de la Biblia, sería algo así. Mira, por ejemplo, en el año 4000 antes de Cristo vemos la creación del hombre. Vemos la formación del hombre, cómo Dios creó al hombre, cómo el hombre se fue multiplicando, se fue expandiendo, se fue creciendo. Llegamos al año 2000 antes de Cristo y vemos el llamado de Abraham y cómo Abraham sale de su tierra. Abraham tiene esposas, tiene hijos y de esos hijos nacen muchos hijos y sale el pueblo de Israel. Pero tiempo después el pueblo de Israel cae en la esclavitud de Egipto. Año 1400 antes de Cristo aparece Moisés. Dios levanta a Moisés y entonces viene la era mosaica, ¿sí? La era mosaica es cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y Dios le da los 10 mandamientos, Dios los lleva por 40 años en el desierto y Dios los lleva a la tierra prometida, y en la tierra prometida entra Josué. Josué establece al pueblo de Israel, vienen los jueces y viene un caos. Entonces viene la época de los reyes, el año 1000 antes de Cristo. Entonces se levanta un rey como Saúl, un rey como David, y vienen todos los reyes, ¿no? Salomón, Ezequías, Josías, Joab, todos los reyes de Israel, ¿no? Entonces esta es la época de los reyes. Luego viene el año 600 antes de Cristo, que es el cautiverio babilónico. Una vez de que después de los reyes viene el pueblo de Israel, una rebeldía contra Dios, viene una rebeldía contra su voluntad, y entonces Dios permite que ejércitos enemigos vengan, los capturen y bueno, ellos puedan
ellos son cautivados por Nabucodonosor, por el imperio babilónico, y entonces pudiéramos decir que este año 600 es el año del cautiverio. Tiempo después, bueno, viene otro imperio llamado Roma y cautiva, vence a ese imperio babilónico, y entonces este imperio romano se fortalece y hay rebeldía del pueblo de Israel, y entonces entramos al año 4 antes de Cristo. Es el nacimiento de Jesús. Entonces es la era mesiánica, pudiéramos decirlo, ¿sí? La era mesiánica donde nace Jesús, donde crece el Señor, donde el Señor empieza a predicar, hace discípulos, Él asciende hacia el cielo, Él deja establecida la iglesia empieza a crecer, la iglesia empieza a desarrollarse. Y bueno, tiempo después viene el año 96 después de Cristo. 96 después de Cristo, que es la era del Apocalipsis. Es la revelación de los tiempos futuros. Estamos en la era del Apocalipsis. Quizá digas, oiga, pero todavía no vemos fuego del cielo, todavía no vemos los juicios. No, es que la era del Apocalipsis tiene dos fases, ¿no? Antes de la venida de Cristo y después de la venida de Cristo. Entonces el tiempo sigue transcurriendo. Pero bueno, ese es el tiempo en la historia de la Biblia. Entonces, si se fija, esta es la cronología de la Biblia. Entonces, vamos a ver a continuación cómo desarrollamos el método histórico. ¿Cómo lo desarrollamos? Bueno, mire, el objetivo de este método es descubrir los hechos significativos del libro que estamos estudiando o del pasaje que estamos estudiando, ¿sí? Entonces vamos a buscar acontecimientos que encontramos o que sucedieron allí en los hechos históricos del pasaje que estudiamos, ¿no? Entonces vamos a buscar, vamos a estudiar qué tipo de personas había, en qué lugar se estaba desarrollando la historia de ese libro. Ahorita vamos a ver las preguntas que vamos a contestar, ¿sí? Vamos a ver qué acontecimientos sucedieron en ese momento. Vamos a ver qué medio, qué medio era el que les rodeaba en esos tiempos. O qué medios rodeaban al escritor y al auditorio. Vamos a ver cuáles eran las costumbres, qué tipo de religión tenían, etcétera, ¿no? Entonces, detalles así son los que vamos a buscar en este método histórico. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar? Mira, tú vas a tratar de buscarlo en el libro de la Biblia, ¿sí? Estos datos. Hay datos que no los vas a poder encontrar o que difícilmente los puedas encontrar en el libro de la Biblia. Te recuerdo, la semana pasada te dejé dos aplicaciones para celulares Android y para celulares Apple, ¿sí? Dos aplicaciones en las cuales tú puedes instalar, según sea tu celular, vas a instalar es la Biblia instalada en tu celular, y esas aplicaciones te van a ayudar a ti a descargar enciclopedias bíblicas, ¿sí? Biografías bíblicas y y también pues comentarios o diccionarios bíblicos. Vas a enriquecer tu Biblia electrónica con esos auxiliares que te van a ayudar a sacar estos datos que no encuentras en la Biblia. Esos datos, ¿cómo es que están ahí? Bueno, tenemos, gracias a Dios, Dios ha levantado dentro de la iglesia hombres estudiosos, eruditos, académicos que se han dedicado a estudiar la antropología, la geografía, la historia, todos los acontecimientos pasados, y bueno, nos han dejado estas joyas, estos auxiliares para nosotros, para
pues ayudarnos a entender un poco la historia de los hechos bíblicos, ¿sí? Entonces, también podemos buscar información en libros como Historia Universal, ¿sí? Busca Historia Universal, busca también enciclopedias no bíblicas o documentos no bíblicos, también puedes buscar ahí. Como es un libro histórico, tú vas a poder encontrar en la historia externa a la Biblia datos que sucedieron en la época bíblica. ¿Por qué? Porque como te dije en un principio, los relatos bíblicos son historia, no son ficción, son reales. Entonces lo podemos encontrar también en la historia universal. Muy bien, ¿qué vamos a buscar ahí? Número 1, vas a buscar la fecha, ¿sí? ¿En qué fecha fue escrito ese libro? ¿Sí? ¿En qué fecha escribió el autor y en qué fecha los receptores recibieron ese libro o esa carta? ¿Sí? Segundo lugar, el autor. ¿Quién escribió? ¿Quién escribió ese libro? ¿A quién se lo escribió? ¿Por qué se lo escribió? ¿Sí? Eso es lo que vas a buscar ahí. ¿Quién es el autor? 3. El lugar. ¿Dónde estaba el autor cuando escribió ese libro? ¿Dónde estaba? ¿Estaba en el campo? ¿Estaba en el mar? ¿Estaba en la cárcel? ¿Estaba en el palacio? ¿Estaba en su casa? ¿Dónde estaba el autor? ¿Dónde estaban las personas que recibieron ese libro o esa carta? ¿Dónde estaban esas personas? ¿Estaban dispersos por todas partes? ¿Estaban en una ciudad en específico? ¿Estaban en las casas? ¿Estaban en algún templo? ¿En dónde estaban? ¿Sí? 4. Lector. ¿A quién le mandó ese libro? ¿O quién está leyendo ese libro? ¿O quién está leyendo esa carta? ¿Sí? Por ejemplo, miren. Por ejemplo, estamos mal acostumbrados a decir Primera de Corintios. No, no es Primera de Corintios, es Primera a los Corintios. ¿Sí? Porque Pablo le mandó una carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Decimos, Primera de Timoteo. No, no es Primera de Timoteo. Es Primera a Timoteo o Primera carta a Timoteo. Porque Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, decimos Primera y Segunda de Tesalonicenses. No, no es correcto. Es Primera y Segunda carta a Tesalonicenses. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las cartas A? Entonces, las cartas A son Romanos, ¿sí? Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a Tesalonicenses, Primera y Segunda a Tito, a Timoteo, Tito, Filemón. Esas cartas que te mencioné son A. ¿Cuáles son D? Cuando decimos D es que esa persona la escribió, ¿verdad? Por ejemplo, Primera y Segunda de Pedro. Esa sí es de Pedro, porque Pedro la escribió. Primera, Segunda y Tercera de Juan. ¿Sí? Porque Juan escribió esas cartas. Judas, o carta de Judas. Sí, porque Judas escribió esa carta. Carta de Santiago. Sí, porque Santiago escribió esa carta. ¿Sí? Entonces, esos son en el en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Así que, bueno, eso es el lugar. Por ejemplo, eso es el lector, ¿no? Por ejemplo, ya te di una idea, ¿no? Por ejemplo, si tú estás estudiando Filipenses, pues tú ya sabes que los lectores son filipenses. La iglesia que está en la ciudad de Filipo, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia. Muy bien. 5. Ocasión por la que se escribió el libro. Es lo que vas a buscar
en estas lecturas que le vas a hacer a tu libro. Vas a leer tu libro completamente. Recuerda, en cada paso, llevamos 4, ahorita 5. Recuerda, en cada paso vas a leer, vas a hacer una lectura y vas a buscar esto, ¿no? Si no encuentras la fecha, si no encuentras el autor o el lugar, acuérdate, es cuando te vas a apoyar de los auxiliares bíblicos. Mientras, no. ¿Ok? Si tú lo encuentras ahí en tu libro, excelente. Entonces, la ocasión por la que se escribió el libro, pues eso lo descubriste en el método sintético, ¿no? Así que si tú hiciste el método sintético, ya ese punto se va a contestar solito, ¿no? La razón por la cual se escribió el libro. 6. La sexta lectura es acontecimientos trascendentes. Vas a leer tu libro y vas a buscar qué acontecimientos son los que sobresalen, qué acontecimientos son los que se dan a notar más. Y bueno, creo que también ese está en el método sintético, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo, está ahí en el método sintético y tú vas a poder encontrar ahí cuáles son los acontecimientos trascendentes. 7. Las costumbres trascendentes. Entonces, con la séptima lectura tú vas a poder ver qué costumbres tenían, ¿no? Entonces, tú busca y si te cuesta un poquito, apóyate con los auxiliares, pero yo estoy seguro que lo vas a encontrar ahí. Y 8, octava lectura y última. Medio social, el medio político, la cultura y lo religioso, ¿sí? Es lo que vas a buscar en esta octava lectura, cómo era la gente en ese momento. ¿Cómo estaba su situación política en ese momento? O sea, quién gobernaba, cómo era su gobierno, ¿sí? Su medio cultural, bajo qué cultura estaban, ¿verdad? ¿Qué era la cultura que predominaba? ¿Sí? ¿Qué religión profesaban? ¿Cuál era la religión que buscaban estas personas, estos receptores en ese momento? Estos son las 8 lecturas y las 8 cosas que vas a buscar en tu libro que estás estudiando. Está fácil, ¿verdad? Está sencillo. Solamente es leer y buscar esos datos. ¿Sí? Trata de encontrarlos en la Biblia y recuerda, si no lo encuentras, es cuando te apoyas en los auxiliares bíblicos. Muy bien. Ejemplo del profesor. Vamos a mi ejemplo. Recuerden que estoy haciendo la tarea juntamente con ustedes y estoy leyendo o estudiando la carta que Pablo le escribe a Tito. Muy bien. ¿Qué encuentro por ahí? Bueno, encuentro que esta carta se escribió en el año 67 después de Cristo. Y esa carta se escribió después del primer encarcelamiento del apóstol Pablo, ¿sí? El autor, pues es el apóstol Pablo que le está escribiendo a su discípulo Tito, dándole instrucciones muy precisas sobre la buena administración de la iglesia. El lugar de los acontecimientos, bueno, Pablo cuando escribe la carta estaba en la cárcel, ¿sí? Estaba en la ciudad, discúlpeme, estaba en la ciudad, siempre me confundo con Timoteo, estaba en la ciudad de Corinto, ¿sí? Cuando Pablo escribe esta carta. Y Pablo, desde esta ciudad de Corinto, le manda la carta a Creta, ¿sí? Y el viaje a Creta y a Éfeso que habían hecho Pablo y Tito, pues le habían ayudado a Tito pues a entender cómo debía ser un líder, cómo debía de ser un pastor. Entonces Tito pues ahora estaba desarrollando su ministerio en la ciudad de Creta, ¿no? Y desde allí entonces, desde allí de Corinto le manda Pablo la carta a Tito. Y bueno, un poco antes él había
visitado Creta y había dejado ahí a Tito para que continuara pues con la organización de la iglesia que habían pues una vez fortalecido, una vez más fortalecido. Digo fortalecido porque se cree que, la iglesia cretense había recibido al Señor Jesús el día del Pentecostés, en Hechos 2. ¿Sí? El lector, bueno, pues por la esencia de la carta tan personal, tan, tan íntima, pues vemos que el lector es Tito y que esa carta pues se encontró y se añadió a lo que es este libro que nosotros tenemos como la Biblia, como un buen referente para nosotros, para ayudarnos en nuestra administración eclesiástica, ¿no? Así que en esta carta Tito está leyendo consejos que lo llevan a reflexionar, a tomar decisiones determinantes en el presente y en el futuro de la iglesia. Muy bien, ¿cuál es la ocasión por la cual fue escrito este libro? Bueno, como ya lo vimos, ¿no? Vemos conceptos de la iglesia en cuanto a su administración, su forma, su liderazgo. Había también había muchos ataques para Tito porque la iglesia o las personas cretenses eran flojitas, eran un poco perezosas, eran complicadas, eran problemáticas y entonces, pues bueno, Pablo le escribe esta carta a Tito para corregir esas partes débiles y bueno, lo empieza a Pablo a aconsejar a Tito para que pueda bendecir y fortalecer a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué acontecimientos trascendentes encontré en la carta de Tito, perdón, a Tito? Que la iglesia se encontraba pues que se encontraba en Creta, estaba un poco desordenada. Aunque habían aceptado la fe en Jesucristo, tenían mucho que aprender del cómo vivir su nueva vida en Cristo. Así que la carta trata de los consejos de Pablo a Tito en la ordenación de los ancianos y ancianas, de la santidad y de la pureza de los hijos de Dios. Eso es los acontecimientos trascendentes de la carta. Bueno, ¿cuáles son las costumbres trascendentes de esta carta? Bueno, lo que encuentro ahí en esta carta, lo que encontré fue que Creta estaba en una montaña, ¿sí? Y bueno, pues Creta se dejaba llevar, o Creta era, parte de su cultura era seguir las leyendas griegas, ¿no? Del nacimiento de Zeus y toda esta mitología griega, ¿no? Entonces, los habitantes eran famosos como marinos. Creta era una isla donde pues era comerciante, era marina, pero no eran tan famosos, ¿eh? No eran tan predominantes o tan influyentes como las otras ciudades, ¿sí? Y bueno, en el arte, Creta adopta una posición especial frente a Egipto y Mesopotamia. Muchas de las cosas que estaban en Egipto y Mesopotamia, pues las practicaba Creta como parte de su arte, ¿no? Entonces, ah, es lo que vemos en su arte. En cuanto a su estructura social, existe una jerarquía social perfectamente clasificada y un gobierno teocrático, ¿sí? Profundamente influido por la religión, de tal manera que los reyes ejercen su poder en nombre de los dioses. Entonces esa era su forma de gobierno. Es decir, los reyes se decían que eran puestos por Dios
Y bueno, pues ellos gobernaban por los dioses a través de los reyes, ¿sí? Ok, esa era su organización, pero también vemos que su organización de la agricultura eran parte de su organización en cuanto a la cultura, la industria y el comercio. Era lo que movía las economías en la ciudad de Creta, ¿sí? Así que, bueno, se cree que también esta ciudad desapareció por los temblores. Hubo muchos terremotos y hubo volcanes. Y entonces los terremotos y los volcanes fueron desapareciendo Creta y quedaron algunas cosas como ruinas y como ah, señales de que hubo vida. Y los antropólogos han descubierto algunos restos de artefactos, de, de flora, de fauna, y que nos dan todos estos datos de lo que es la cultura de Creta de aquellos tiempos. Entonces, esto es Creta. ¿Por qué Creta? Porque, bueno, Tito estaba ministrando en la ciudad de Creta. Muy bien. Pues esto fue la educación cristiana del día de hoy. ¿Aprendieron algo? ¿Sí? Muy bien. Una vez más, te dejo aquí el código. Te dejo aquí el código para que tú descargues las notas si no las has descargado de este método histórico. Así que, bien amados, pues esto fue todo por el día de hoy. Tu amigo y hermano en Cristo, Iván Medina, te ha compartido esta clase. Si fuiste bendecido, por favor, dale like a este video. Compártelo en tus redes sociales, compártelo con otras personas que tú sabes que aman leer la escritura, les gusta leer la escritura y que desean aprender más de la Biblia. Así que yo espero que sea de bendición para ti estos estudios. Bueno, te recuerdo que tienes de hoy miércoles al próximo martes, este martes que viene, hasta las 10 de la noche para entregar tu método histórico. Te dejo también te mando lo que es el formato para que tú puedas ir llenando esas casillas y tú puedas llenar desarrollar este método histórico con el libro que estás estudiando. ¿Sí? Amados, fue un gusto saludarlos a través de este medio. Nos vemos la próxima semana en el siguiente método de estudio bíblico. Dios te bendiga.